Hello again and welcome to today's class. For today, we're gonna study Adverbs of Time. ¿Cómo estamos, muchachos? Todos estamos bien. Para la clase de hoy vamos a estudiar un tema sencillo. Tiene que ver con los adverbios de tiempo. La idea de hoy es que todos tengamos la capacidad de tener claro para qué es un adverbio de tiempo. ¿Cuáles son esas palabras que se utilizan como adverbio de tiempo en el inglés? Are you ready for the class? Alright, guys, let's get started. They are Karen and Mike. Today is Mike's day off, and Karen is angry because he has been doing nothing all day. Let's listen to their conversation. Mike, are you gonna stay here all day? It's my day off and I'm watching some soccer matches. Moreover, you always told me that I work too much and I should take a break. Are you serious? It's 3 p.m. and we haven't taken lunch yet. And you said yesterday we eat out today. Sorry, honey. Could you call Healthy Fast Food Restaurant and ask for today's special menu? Very good, guys. Ok, chicos. En la conversación que nosotros estuvimos observando de estos dos personajes, Karen y Mike, alcanzamos a ver algunas expresiones que estaban resaltadas en color azul. Estas expresiones se utilizan como adverbios de tiempo, pero antes de reconocer las palabras que se utilizan como adverbios de tiempo, vamos a identificar, ¿sí? Aprender sobre qué es un adverbio de tiempo. Entonces, por eso aquí tengo la pregunta, what is an adverb of time? Dice acá, an adverb of time tells us when an action happened, but also how long and how often. Un adverbio de tiempo nos dice cuándo ocurrió una acción, pero además de que nos dice cuándo ocurrió, también nos dice por cuánto tiempo y con qué frecuencia se dio esa acción. Entonces, repito, el adverbio de tiempo responde a la pregunta, ¿cuándo ocurrió la acción? ¿Por cuánto tiempo fue esa acción? ¿Y con qué frecuencia se desarrolló esa acción? Esto obviamente pensando en el tiempo pasado, porque la frase se puede expresar también en presente, en futuro, etcétera. ¿Listo, chicos? Entonces, vamos a reconocer algunas palabras que se utilizan como adverbios de tiempo. Aquí no están todas, hay algunas más que faltan, pero estas nos pueden servir, claro está. Cuando nosotros queremos hacer referencia a cuándo ocurrió una acción, when, podemos utilizar adverbios como today, yesterday, later, tomorrow, now, last month, and last week. Today, yesterday, later, tomorrow, now, last month, last week. Today quiere decir hoy, yesterday, ayer, later, más tarde, tomorrow, mañana, now, ahora, last month, el mes pasado, last week, la semana pasada. También podríamos decir last year, el, el año pasado, ¿sí? Es decir, cuando hay muchas palabras que se pueden utilizar para decir cuándo. También puedo decir tonight, esta noche, ¿sí? O sea, pensando cuándo, ayer, hace 2 días, la próxima semana, pues yo puedo pensar también en el futuro, ¿listo? El asunto es que aquí tenemos algunas con las que nosotros vamos a trabajar juiciosos estos vocabularios. Por ejemplo, cuando nosotros queremos responder a la pregunta ¿por cuánto tiempo?
o cuánto tiempo duró esa acción. Nosotros podemos utilizar expresiones como las que estamos acá observando en este momento, como la expresión all day, como la expresión all the morning, como la expresión not long, como la expresión for a while, como la expresión for 6 weeks, como since last year o como since 1995. Esas expresiones no son las únicas, pero nos sirven, ¿sí? Nos sirven para nosotros poder hablar del tiempo, ¿sí? Hablar del tiempo. Por cuánto tiempo se hizo la acción. Esto obviamente pensando eh, en el pasado, pero ustedes saben que podemos decirlo pensando en el futuro, ¿sí? O en el presente. All day quiere decir todo el día. All the morning, toda la mañana. Yo también podría cambiar esta palabra morning por afternoon. All the afternoon, para decir toda la tarde. Not long, no mucho. For a while, por un rato, por un momento. For 6 weeks, por 6 semanas. Aquí pues yo estoy siendo 6 semanas, puedo decir 4 semanas. Puedo hablar de días también, 6 days, 6 months, 6 meses, 6 years, 6 años. Pues aquí se puede cambiar, obviamente, porque estamos hablando de un periodo de tiempo, ¿no? Y eso es un ejemplo nada más. Entonces yo aquí siendo por 6 semanas, que como lo dije ahorita, lo podemos cambiar por 6 días, 6 meses, 6 años, ¿sí? Etcétera. Since last year, desde el año pasado. Desde el año pasado, yo puedo decir last week, desde la semana pasada, desde el mes pasado, ¿sí? El periodo pasado, la temporada pasada, bueno. O también puedo hablar de una fecha específica. Aquí dice since 1995, que quiere decir desde 1995. Yo puedo cambiar por otras fechas, obviamente. 2001, del 2001, 2020, del 2020, etcétera. ¿Listo? Entonces, ahí es importante que ustedes tengan presente estas dos expresiones, for and since, que ahora la voy a profundizar un poquito más, pero sobre todo la expresión for. ¿Listo? Very good. How often. Recuerden que esto es para decir con qué frecuencia nosotros eh, hemos hecho la acción, o se hizo la acción, o se hace, ¿cierto? Pensando en cualquier tiempo verbal. Aquí en este caso también estamos ligados a los adverbios de frecuencia, tema que nosotros vimos en este canal. Está un video tutorial y por aquí les voy a dejar la pestañita por si de pronto no conocen el tema y quieren estudiar sobre él. Entonces, para responder a la pregunta con qué frecuencia sucede la acción, tengo frequently, que quiere decir frecuentemente, always, siempre, often, a menudo, rarely, que quiere decir rara vez, pocas veces, never, es una palabra muy conocida por todos, nunca, yearly, cada año, anualmente, and sometimes, que quiere decir a veces. ¿Sí? Entonces, estas expresiones también nos van a ayudar. No son todas, más. Voy a repetir, hay más. Pero aquí estamos adquiriendo algunas. Ustedes saben que el vocabulario de un idioma es muy amplio. La idea es ir adquiriendo bases. Eso es lo que estamos haciendo hoy. ¿Listo? Entonces, chicos, tómense su tiempo, practiquen la pronunciación de estas expresiones, recuerden los significados, pueden pausar el video y luego le dan a la continuidad para que sigamos reconociendo lo que viene, que son estructuras, cómo se
se expresan, dónde se ubican estos adverbios de tiempo en una frase. Very good, guys. Bueno, vamos a empezar a desglosar esto. Empecemos hablando del uso de when. When, que es un adverbio de tiempo. Responde a la pregunta, ¿cuándo sucede algo? ¿Cuándo se hizo la acción? Entonces, primero vamos a hablar de la ubicación. Por eso ahí dice location. Dice que los adverbios que responden a la pregunta ¿cuándo? O sea, adverbio de tiempo que son para hablar del cuándo una acción ocurrió, se ubican usualmente al final de la frase. Por eso dice, are usually placed at the end of the sentences. Al final de las frases. Pero también puede tener otra posición, otras ubicaciones. Y con esas otras ubicaciones dan un sentido distinto. Vamos a mirar eso. Ejemplos relacionados con la primera parte, donde dice location. Dice, Juan attended to the class yesterday. Juan asistió a la clase ayer. I will travel tomorrow. Yo viajaré mañana. En estas oraciones, ustedes están observando que las palabras yesterday and tomorrow están un poquito más oscuras. Eso quiere decir que son los adverbios de tiempo para responder a la pregunta ¿cuándo? ¿Cuándo Juan asistió a la clase? Ayer. ¿Cuándo voy a viajar yo? Mañana. ¿Listo? Entonces fíjense que ahí estamos dando respuesta. Y se ubica según lo que nosotros hemos dicho, o sea, al final de la frase. Eso responde a la pregunta o a la recomendación número 1. La recomendación número 2 también nos dice que existen otras ubicaciones. Acá tengo later, que quiere decir más tarde, después. Entonces acá, miren que no lo tengo al final. En esta frase está como segunda palabra y en esta frase está como primera palabra. ¿Listo? Entonces dice acá, he later shot the gun. Él después disparó el arma. Y la otra frase dice, later he got into the castle. Después él entró al castillo. El asunto aquí es que nosotros estamos dando un énfasis distinto a la frase cuando nosotros lo decimos, ¿sí? Lo decimos eh, en ese orden. Le damos, ¿sí? Le damos un toque distinto. En esta frase número 1, donde dice Hiller shot the gun, él después disparó el arma, yo podría darlo como un reporte policial para ir contando los hechos, como un informe, ¿sí? Que estoy dando. Y después él disparó el arma. Nosotros llegamos a la zona de conflicto, le dijimos a él que bajara el arma, que se agachara, que se entregara y él después disparó el arma. Por eso nosotros disparamos. Es un reporte, ¿cierto? Y en la frase número 2 dice, later he got into the castle. Yo podría dar como una función narrativa, una historia, un cuento, ¿no? Y después él entró al castillo y rescató a la princesa, bueno, en fin. El caso es que aquí estamos dando un énfasis diferente, ¿sí? Énfasis distinto a lo que nosotros normalmente hacemos, que es ubicar el adverbio de tiempo al final de la clase. De la clase, no, perdón, de la frase.
Entonces aquí es muy importante que nosotros tengamos eso presente. ¿Listo, muchachos? Bueno, voy a continuar. ¿Listo? Si ustedes tienen alguna inquietud, repitan la, la parte de la explicación de esto y seguramente les va a quedar clara esa información. Pero tengan presente pues que normalmente eh, el adverbio va a ir al final de la oración, al final de la oración, ¿listo? El adverbio de tiempo. Y que si se ubica en otros lugares, pues tiene otro sentido. Puede ser un sentido informativo, un sentido narrativo, donde yo esté contando un cuento, donde esté pasando un reporte. Very good, guys. Bueno, hablemos de el adverbio de tiempo que responde a la pregunta ¿por cuánto tiempo? ¿Cuánto duró el asunto? ¿Listo? ¿Cuánto duró? Entonces dice acá, location. Usualmente se ubica al final de la frase. ¿Sí? Y hay una mención especial a esta preposición que yo les comenté, for, que les había dicho que es una preposición para hablar del tiempo también. Dice acá que cuando nosotros utilizamos esa palabra, siempre va seguida una expresión de duración. Siempre va seguido de una expresión de duración. Vamos a mirar estos ejemplos. Dice acá, we stay at the hospital all day. Nosotros nos quedamos en el hospital todo el día. All day responde al cuánto tiempo duró esa acción. Todo el día nos quedamos allá. Y miren que cumple con lo que acabo de decir. Está al final de la frase. All day. Acá estamos hablando del ejemplo de que Juan asistió a las clases, me faltó la otra S. Asistió a las clases por 2 semanas, for 2 weeks, por 2 semanas. ¿Cuánto tiempo duró la asistencia de Juan a las clases? 2 semanas. Entonces miren que tengo for y tengo una expresión de duración que me dice que esa duración fue de 2 semanas. ¿Listo? Inmediatamente después del for. Es importante destacar que since, que quiere decir desde, nos habla de un periodo de tiempo. Un periodo de tiempo desde el cual se viene desarrollando algo o algo no ha sucedido, como en este ejemplo que está acá. Dice acá, it's good to see you again. I haven't seen you since George's marriage. Que es bueno verte otra vez. No te había visto desde el matrimonio de George. Desde ese entonces, no sabemos específicamente el tiempo, pero sí sabemos que fue en un periodo de tiempo. Aquí no sabemos si el matrimonio de George fue hace 2 años, hace un mes. Bueno, no sabemos. Pero sí sabemos que de ese tiempo no había sucedido lo que ella dice, haber visto al amigo o a la amiga. Sin embargo, con for sí tenemos claro la duración. Pues en este caso dice 2 semanas, podría ser 2 años, 2 meses. Listo. Muy bien, chicos. Yo creo que esa parte ha quedado muy clara. Y vamos a hablar del how often. How often habla de la periodicidad, la frecuencia con que se desarrolló la acción. O en este caso, podemos decir que se desarrolla para hablar eh, del presente, ¿no? Entonces dice, location, ubicación. Ojo con esta parte. Are usually placed before the main verb of the sentence. Se ubica antes del verbo principal de la oración. Y también tiene otras ubicaciones que dice que va después de verbos auxiliares como el famoso verbo to be, to have, should, can, etc. Otros verbos auxiliares modales. De pronto, si ustedes no reconocen los verbos modales, pues también les voy a dejar acá una pestañita para que ustedes repasen ese tema y quede más claro el tema de los verbos modales.
Y lo que van a tener claro es que después de cualquiera de esas palabras que hacen parte de los verbos modales, usted puede ubicar el adverbio de tiempo. Después, no antes. Bueno, vamos a mirar ejemplos donde el adverbio de tiempo, en este caso, que responde a la pregunta de la frecuencia, perdón, se ubica antes del verbo principal. Entonces acá dice, I usually eat vegetarian food. Yo usualmente consumo comida vegana, vegetariana. Miren, aquí tengo el verbo principal, el verbo comer, eat. Y aquí tengo usually, usualmente, donde tengo el adverbio que responde a la periodicidad o a la frecuencia, aquí. Y después tengo el verbo. Aquí dice, she never travels by plane because she's afraid about it. She's afraid about it. Ella nunca viaja en avión porque le tiene miedo a eso. ¿Sí? Miren, acá tengo este adverbio de frecuencia, que quiere decir nunca, o sea, hablando de la frecuencia, nunca viaja en avión. ¿Dónde tengo el verbo? Aquí, viajar, travel. Tengo con la S, por reglas gramaticales del tiempo presente, que no vamos a repasar ahora. Eh, Igual ese tema es uno de los temas que está en el canal, el tiempo presente, y nos explica las normas para escribir correctamente en el presente simple. Entonces, aquí tengo el verbo viajar, conjugado en la tercera persona del singular. Aquí tengo never, miren never, y después el verbo principal. Así de sencillo. Acá tengo otros ejemplos. Estos ejemplos que ustedes están observando en este momento son ejemplos que hacen referencia a el caso de verbos modales. ¿Sí? Aquí tengo verbos modales y verbos auxiliares como el famoso verbo ser o estar. Dice acá, he is never seasick. Él nunca se marea. Nunca está mareado. Este es el verbo ser o estar, it's. Y aquí tengo never. ¿Lo tengo antes del verbo? No, lo tengo después. Aquí tengo un verbo modal auxiliar, should, que se utiliza para dar sugerencias. You should often go to the gym. Deberías ir al gimnasio más a menudo. ¿Sí? You should often go to the gym. Entonces, observen dónde tengo el often. Aquí tengo el verbo modal y aquí tengo el adverbio de tiempo, en este caso para hablar de la frecuencia. Se hace la acción. En este caso, se realizará, porque se da una sugerencia. Te sugiero que vayas al gimnasio más a menudo. ¿Listo? Entonces es bueno que tengan presente estas normas de este caso, de los adverbios de tiempo que responden a la pregunta con qué frecuencia se hace o se hizo la acción o se va a hacer la acción. ¿Listo? Para que ustedes tengan claro eso, ¿sí? Al momento de desarrollar un taller, lo puedan realizar correctamente. Entonces, chicos, tómense su tiempo, repasen toda esta información, todo lo que está aquí. Juiciosos, retrocedan, repasen la información y luego vienen a lo que vamos a desarrollar después. It's time to practice. Bueno, muchachos, vamos a hacer un ejercicio de comprensión, de lectura y a su vez de escritura. ¿Listo? Y está basado en esto que tengo acá. Tres icónicos personajes, tres icónicas personalidades del mundo del deporte y el espectáculo. Pues ya uno falleció, que es el número uno, que ustedes están viendo allí, Kobe Bryant. Pero tenemos estas dos personas también que aún están y que nos deleitan con su arte.
Vamos primero a hacer un ejercicio escrito donde vamos a decir qué opinamos acerca de estas personas. Y luego vamos a desarrollar la parte de comprensión de lectura. El primer ejercicio está fundamentado en eh, interpretar toda esta información que está acá sobre esta situación triste que ocurrió con eh, este caballero. Y luego, una vez tengamos clara toda la información, vamos a escribir 5 frases haciendo uso de adverbios de tiempo, teniendo en cuenta que hay adverbios para hablar de cuándo, de la duración de la acción, para hablar de la frecuencia de la acción. Entonces hacemos 5 frases que estén relacionadas con el texto, ¿sí? Por ejemplo, aquí dice, Kobe Bryant spent his entire 20 years career with the Lakers in the National Basketball Association, NBA. ¿Sí? Entonces, dice acá que él pasó 20 años en su carrera con el equipo de los Lakers en la NBA. Entonces, yo vengo acá y hago una frase sobre eso. Yo puedo tomar de ahí y hacer una frase, ¿sí? Él jugó para los Lakers por 20 años. Utilizo esa palabra for, ¿sí? For 20 years. Estoy utilizando el for, F-O-R, que lo vimos ahorita, y luego una duración de una acción. 20 años, ¿sí? Entonces yo hago esas 5 frases que estén ligadas a esta información que hay acá y yo me imagino cómo la podría hacer, pero esas frases deben de llevar adverbios de tiempo. Ya usted mirará si va a utilizar todas las frases con adverbios para hablar de cuándo, de la duración o de la frecuencia o combinados, pero el asunto es que estén ligadas a la información que está aquí. ¿Listo? Ese mismo ejercicio lo haría usted con esta historia del señor Sylvester Stallone y también con Dwayne Douglas Johnson. Vamos a hacer estos ejercicios juiciosos. La idea es que usted los tenga ahí, practique cómo va a escribir según el orden dado, ¿sí? Ese orden que nos han sugerido, ¿sí? Muy juiciosos lo vamos a hacer. ¿Listo, chicos? Pues nada, ustedes saben que pueden pasar el video y una vez ustedes pausen el video, pues ahí eh, hacen los ejercicios. Mucha suerte con esto, chicos. Alright, guys, that's all for today. I hope that you enjoyed this video and see you next time. Goodbye.